Cuando la noche se extiende sobre las colinas de Macedonia, el paisaje parece inmóvil. La tierra descansa bajo un cielo profundo, oscuro, silencioso. En ese silencio, hace más de 2300 años, comenzó a gestarse una de las empresas más ambiciosas que el ser humano haya intentado jamás. En el siglo IV antes de nuestra era, el mundo conocido no era un mapa completo. Era una suma de fragmentos, rutas comerciales que se desvanecían en la distancia, relatos transmitidos por mercaderes y viajeros, nombres de ríos, desiertos y montañas que existían más en la imaginación que en la certeza. Más allá de ciertos límites, el territorio se volvía incierto, hostil, impredecible. Conquistar, en ese contexto, no era simplemente derrotar a un enemigo en el campo de batalla. Conquistar significaba atravesar ese mundo incompleto sin romperse en el intento. Significaba sostener la vida de miles de hombres lejos de su hogar durante meses y luego durante años. Significa, cuando la noche se extiende sobre las colinas de Macedonia, el paisaje parece inmóvil. La tierra descansa bajo un cielo profundo, oscuro, silencioso. En ese silencio, hace más de 2300 años, comenzó a gestarse una de las empresas más ambiciosas que el ser humano haya intentado jamás. En el siglo IV antes de nuestra era, el mundo conocido no era un mapa completo, era una suma de fragmentos, rutas comerciales que se desvanecían en la distancia, relatos transmitidos por mercaderes y viajeros, nombres de ríos, desiertos y montañas que existían más en la imaginación que en la certeza. Más allá de ciertos límites, el territorio se volvía incierto, hostil, impredecible. Conquistar, en ese contexto, no era simplemente derrotar a un enemigo en el campo de batalla. Conquistar significaba atravesar ese mundo incompleto sin romperse en el intento. Significaba sostener la vida de miles de hombres lejos de su hogar durante meses y luego durante años. Significaba aceptar que cada día de marcha era una prueba silenciosa contra el hambre, la sed, el cansancio y el desorden. Alejandro, hijo de Filipo II, asumió el trono de Macedonia siendo muy joven. Pero lo que heredó no fue solo una corona ni un ejército disciplinado, heredó una visión, una comprensión profunda de que la guerra no se decide únicamente con lanzas y espadas, sino con decisiones constantes que rara vez quedan registradas en los relatos heroicos. Cada campaña militar es, en esencia, un problema de movimiento. Mover personas, mover animales, mover recursos, mover información, y hacerlo sin perder cohesión, sin dispersarse, sin agotar aquello que sostiene la marcha. El ejército macedonio no avanzaba como una multitud desordenada, avanzaba como una estructura pensada para durar. Detrás de cada soldado había una red de apoyo invisible, comida que debía encontrarse o transportarse, agua que debía asegurarse antes de que el sol la evaporara, armas que necesitaban mantenimiento constante, ropas, sandalias, carpas, animales de carga. Nada de eso ocurría por azar. La historia suele detenerse en la velocidad de Alejandro, en su capacidad para sorprender al enemigo, en la rapidez con la que cruzó Asia Menor, derrotó al imperio persa y avanzó hacia territorios que nunca habían visto un ejército griego. Pero esa velocidad no era impulsiva, era el resultado de una planificación cuidadosa, de una logística flexible y de una lectura constante del entorno. Mover un ejército no era solo una cuestión de distancia, sino de tiempo. Las estaciones marcaban el ritmo de la guerra. Las cosechas determinaban cuándo era posible avanzar y cuándo era necesario detenerse. El clima podía transformar un camino en una trampa mortal. Un río crecido podía retrasar semanas enteras una campaña. Alejandro comprendía que cada decisión logística era también una decisión estratégica.
Elegir una ruta no significaba solo acortar el trayecto, sino garantizar recursos suficientes. Aceptar la rendición de una ciudad no era solo un gesto político, sino una forma de asegurar suministros y descanso. Fundar una ciudad no era únicamente un acto simbólico, sino la creación de un nodo permanente en una red que debía sostenerse a lo largo del tiempo. En la antigüedad no existía una palabra precisa para describir lo que hoy llamamos logística militar, pero su práctica era constante. Era el arte de prever, de calcular sin números exactos, de adaptarse cuando los planes fallaban, de comprender que la supervivencia del ejército dependía tanto de la organización como del valor. Alejandro no marchaba hacia lo desconocido sin preparación. Cada territorio era observado, evaluado, integrado a una estructura más amplia. El mundo que se abría ante él no era un vacío, sino un entramado complejo de pueblos, caminos, ríos y recursos que podían sostener o destruir una campaña prolongada. Desde el inicio, la conquista fue continental. No se trataba de una guerra breve ni de una expedición limitada. Era un movimiento continuo, casi ininterrumpido, que debía mantenerse estable durante años. Y esa continuidad exigía algo más que liderazgo carismático. Exigía orden, exigía previsión, exigía una atención constante a los detalles más simples de la vida cotidiana. En este recorrido nocturno, no seguiremos el estruendo de las batallas. No nos detendremos en los gritos ni en el choque del acero. Seguiremos, en cambio, el murmullo constante del ejército en marcha, el sonido de las sandalias sobre la tierra, el crujir de los carros, el ritmo lento y persistente de una maquinaria humana que avanzaba sin detenerse. Porque antes de conquistar imperios, hubo que conquistar distancias. Antes de someter reyes, hubo que dominar el tiempo. Antes de vencer enemigos, hubo que sostener la vida cotidiana de miles de hombres lejos de casa. Allí, en ese desafío invisible, comienza verdaderamente la historia de la conquista de Alejandro Magno. Una historia silenciosa, organizada y profundamente humana, que se despliega paso a paso, noche tras noche, a lo largo del mundo antiguo. Cuando el ejército macedonio se detenía al caer la noche, no lo hacía como una masa inerte. Se detenía como un organismo que respira, que se reorganiza, que se prepara para continuar. Cada campamento levantado al final de la jornada era una prueba silenciosa de orden, disciplina y previsión. A simple vista, un ejército antiguo podía parecer una multitud armada, pero el de Alejandro era algo distinto. No era solo un conjunto de soldados marchando juntos, era un sistema vivo, compuesto por funciones diversas, ritmos internos y equilibrios delicados que debían mantenerse día tras día. La columna de marcha no estaba formada únicamente por combatientes. Junto a la infantería pesada, avanzaban tropas ligeras, caballería, exploradores y mensajeros. Pero también marchaban herreros, carpinteros, médicos, escribas, intérpretes y conductores de animales de carga. Hombres cuya labor no era combatir, sino sostener la posibilidad misma de la campaña. Cada uno tenía un lugar preciso dentro del conjunto. Nada estaba dispuesto al azar. La posición en la columna determinaba quién avanzaba primero, quién protegía los flancos, quién aseguraba la retaguardia. Incluso el orden de los carros y de los animales de carga respondía a una lógica cuidadosamente pensada. El ejército macedonio funcionaba como una comunidad en movimiento, una comunidad sometida a normas estrictas, pero también a rutinas necesarias para sobrevivir lejos del hogar. Las horas de marcha, los momentos de descanso, la preparación de los alimentos y el armado del campamento seguían patrones repetidos, casi rituales. Esa repetición no era una carga, era una forma de estabilidad. En un mundo cambiante, hostil y desconocido, la rutina ofrecía seguridad.
Permitía a los hombres anticipar el día siguiente. Reducía la ansiedad. Sostenía la cohesión. La disciplina no se limitaba al combate. Se extendía a la vida cotidiana, a la forma de caminar, de cargar el equipo, de cuidar las armas, de tratar a los animales. Un error pequeño podía tener consecuencias graves cuando se repetía miles de veces a lo largo de una campaña interminable. La falange macedonia, célebre por su eficacia en el campo de batalla, también era una estructura logística. Sus largas lanzas, las arisas, requerían mantenimiento constante. Debían ser transportadas, reparadas, reemplazadas cuando se rompían. Nada de eso era inmediato ni sencillo en territorios lejanos. La caballería, por su parte, implicaba otro nivel de complejidad. Cada caballo necesitaba alimento, agua y descanso. Un ejército podía reponerse de la pérdida de hombres con relativa rapidez, pero perder caballos significaba perder movilidad, exploración y capacidad de respuesta. Por eso, el cuidado de los animales era una prioridad constante, no como un gesto de compasión, sino como una necesidad estratégica. El ejército avanzaba al ritmo que sus recursos permitían, y los animales marcaban ese ritmo con una precisión silenciosa. En medio de este sistema complejo, Alejandro no era un observador distante. Participaba activamente de la vida del ejército. Dormía entre sus hombres. Compartía marchas y privaciones. No como un gesto simbólico, sino como una forma de liderazgo que reforzaba la cohesión interna. Esa cercanía facilitaba la circulación de información. Los problemas logísticos no quedaban ocultos. El cansancio, la escasez, las tensiones internas llegaban rápidamente a los niveles de decisión, y eso permitía ajustes constantes. El ejército no era una estructura rígida, era flexible. Se adaptaba al terreno, al clima, a la resistencia encontrada. Reducía cargas cuando era necesario. Redistribuía funciones. Incorporaba recursos locales. Cada soldado no era solo un combatiente, sino una pieza dentro de una red mayor. Una red que debía mantenerse equilibrada para no colapsar. Si faltaba comida, el sistema se debilitaba. Si se rompía la disciplina, el avance se volvía caótico. Si se perdía el orden interno, la conquista se detenía. En este punto del recorrido, vale la pena hacer una pausa breve, suave, casi imperceptible. Si este relato tranquilo y detallado te acompaña en la noche, si te ayuda a comprender el pasado con calma, podés suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios qué parte de la historia te resulta más interesante. Ese gesto simple ayuda a que este tipo de documentales sigan existiendo y lleguen a más personas que buscan descanso y conocimiento al mismo tiempo. La fuerza del ejército macedonio no residía únicamente en sus armas, residía en su capacidad de mantenerse unido durante años, de atravesar territorios inmensos sin desintegrarse, de sostener una identidad común en medio de lenguas, costumbres y paisajes completamente distintos. Cada noche, al levantar el campamento, ese sistema vivo se reordenaba. Las tiendas se alineaban, los fuegos se encendían, los animales eran atendidos. Los hombres descansaban, sabiendo que al amanecer todo volvería a ponerse en movimiento. Y así, día tras día, ese organismo gigantesco avanzaba, no impulsado únicamente por la ambición de un rey, sino por una estructura interna capaz de sostener el peso de una conquista continental. En ese equilibrio delicado entre orden y movimiento, entre disciplina y adaptación, se encontraba una de las claves más profundas del éxito de Alejandro. Un éxito construido no solo con victorias, sino con continuidad. Porque un ejército que no puede sostenerse a sí mismo, nunca puede conquistar el mundo. Cuando el ejército se ponía en marcha al amanecer, lo hacía con una certeza silenciosa. Sin alimento no habría avance. Sin agua no habría marcha. Sin previsión no habría ejército. En la antigüedad, alimentar a una fuerza militar no era una tarea secundaria. Era el centro mismo de la campaña.
Cada soldado necesitaba consumir calorías suficientes para caminar largas distancias, cargar equipo pesado y, llegado el momento, combatir. Cada caballo requería forraje constante para no debilitarse. Cada animal de carga dependía de una atención mínima para no convertirse en una carga inútil. La logística alimentaria de Alejandro Magno fue una de las más complejas jamás intentadas en el mundo antiguo. No porque fuera perfecta, sino porque fue continua. Se sostuvo durante años, a través de regiones con recursos abundantes y otras casi estériles, y lo hizo mediante una combinación cuidadosa de planificación, adaptación y aprovechamiento del entorno. El ejército macedonio no transportaba toda su comida desde el punto de partida. Eso habría sido imposible. Los carros habrían colapsado bajo el peso. Los animales se habrían agotado. El avance se habría detenido antes de comenzar. En cambio, la campaña se diseñaba para vivir del territorio, sin destruirlo por completo. El forrajeo era una práctica constante, pero regulada. Los soldados recolectaban grano, frutas, legumbres y animales cuando era posible, siguiendo órdenes precisas para evitar el desorden. No se trataba de saqueos caóticos, sino de una extracción controlada de recursos. Las ciudades que se rendían pacíficamente cumplían un rol clave. Se convertían en puntos de abastecimiento. Entregaban grano, vino, aceite y ganado como parte de acuerdos establecidos. A cambio, conservaban su estructura interna y evitaban la destrucción. Este sistema exigía información previa, conocer las regiones agrícolas, saber cuándo se realizaban las cosechas, anticipar qué zonas podían sostener al ejército durante semanas y cuáles debían ser atravesadas con rapidez. El calendario agrícola era tan importante como el calendario militar. Avanzar en el momento equivocado podía significar hambre. Detenerse demasiado tiempo en una región podía agotarla por completo. El equilibrio era frágil y debía ajustarse constantemente. El agua, por su parte, era un recurso aún más crítico. Sin agua no había margen de error. Las rutas se planificaban siguiendo ríos, arroyos y fuentes conocidas. En regiones áridas, los errores se pagaban con vidas. Los comandantes debían calcular cuántos hombres podían beber de una fuente sin agotarla, cuánto tiempo podía permanecer el ejército en un mismo lugar, cuándo era necesario dividir fuerzas para reducir la presión sobre los recursos disponibles. El transporte de alimentos también implicaba decisiones difíciles. Los carros llevaban grano seco, más fácil de conservar. La carne se consumía fresca siempre que era posible, lo que obligaba a sacrificar animales durante la marcha. Nada se desperdiciaba. Todo tenía un propósito. La preparación de los alimentos era sencilla, repetitiva y funcional. No había lujos, no había variedad. El objetivo no era el placer, sino la supervivencia y la resistencia. El pan, en sus formas más básicas, era el centro de la dieta. Grano molido, cocido de manera simple, compartido al final del día. Ese gesto cotidiano, repetido miles de veces, sostenía la continuidad de la campaña. Pero la alimentación no era solo una cuestión física, también tenía un impacto psicológico profundo. Un ejército bien alimentado mantenía la moral. Un ejército hambriento se volvía irritable, indisciplinado, peligroso para sí mismo. Alejandro comprendía este vínculo con claridad. Sabía que el hambre podía destruir más rápidamente que cualquier enemigo. Por eso, las decisiones relacionadas con el abastecimiento ocupaban un lugar central en la conducción de la campaña. En regiones hostiles, donde los recursos eran escasos o inexistentes, la marcha se volvía tensa, el ritmo se aceleraba, las raciones se reducían, el cansancio se acumulaba. Cada día sin alimento suficiente dejaba huellas invisibles. Las fuerzas disminuían. Los errores aumentaban. La cohesión se debilitaba. En esos momentos, la logística dejaba de ser un sistema estable y se convertía en una carrera contra el tiempo. Avanzar para sobrevivir. Detenerse para reorganizar. Elegir entre dos males inevitables. La capacidad de adaptación fue una de las grandes fortalezas del ejército macedonio. Cuando una región no podía sostenerlos, la atravesaban con rapidez. Cuando encontraban abundancia, se detenían, reponían fuerzas
y reorganizaban el sistema. Nada de esto era visible desde lejos. No aparecía en los relatos gloriosos. No se cantaba en poemas. Pero sin este arte silencioso de alimentar a una masa humana en movimiento, la conquista habría terminado muy pronto. Cada noche, al repartirse las raciones, se cerraba un ciclo. El día había sido superado. El cuerpo había resistido. La marcha podía continuar. Y así, paso a paso, bocado a bocado, el ejército avanzaba, no impulsado únicamente por la ambición, sino sostenido por una red invisible de decisiones cotidianas. Porque en una campaña continental, la verdadera victoria comienza en el momento en que el soldado puede sentarse al final del día, comer en silencio y prepararse para seguir caminando al amanecer. Cuando el ejército retomaba la marcha al amanecer, no avanzaba solo sobre la tierra, avanzaba también sobre el tiempo. Cada jornada recorrida era una negociación silenciosa con las horas de luz, con el cansancio acumulado y con la certeza de que el retraso podía convertirse en derrota. En el mundo antiguo, la distancia no se medía únicamente en kilómetros, se medía en días de marcha, en raciones consumidas, en animales agotados, en hombres que quedaban atrás. Los caminos que hoy parecen evidentes no existían como tales. Había rutas comerciales, senderos antiguos, huellas abiertas por caravanas y ejércitos anteriores. Pero muchas veces, avanzar significaba abrir paso donde no lo había. Cruzar terrenos irregulares, montañosos, pantanosos o desérticos, donde cada paso exigía un esfuerzo consciente. El ejército de Alejandro no podía desplazarse a cualquier velocidad. Su ritmo estaba determinado por el más lento, por el soldado cargado con su equipo, por el parro que avanzaba con dificultad, por el animal que necesitaba descanso. Marchar demasiado rápido implicaba dispersión. Marchar demasiado lento implicaba desgaste y consumo excesivo de recursos. El equilibrio era frágil y debía mantenerse día tras día. Las jornadas de marcha comenzaban temprano. Aprovechaban las horas frescas de la mañana. Buscaban evitar el calor extremo cuando el clima lo imponía. El descanso del mediodía no era un lujo, sino una necesidad fisiológica. Cada decisión relacionada con el tiempo tenía consecuencias logísticas. Un día adicional de marcha implicaba más alimento consumido. Una detención imprevista exigía reorganizar el abastecimiento. Un error de cálculo podía dejar al ejército atrapado en una región sin recursos. El terreno era un enemigo constante. Las montañas obligaban a dividir fuerzas, a aligerar cargas, a reducir la velocidad. Los ríos imponían esperas, construcción de puentes improvisados o desvíos largos. Los desiertos exigían precisión absoluta en el cálculo del agua disponible. Alejandro comprendía que el camino elegido podía ser tan decisivo como la batalla librada. Elegir una ruta más larga pero segura podía significar supervivencia. Elegir un atajo peligroso podía acelerar la campaña o destruirla por completo. El conocimiento geográfico era limitado, pero no inexistente. Los exploradores avanzaban por delante del ejército. Recogían información sobre caminos, fuentes de agua, poblaciones cercanas. Ese conocimiento parcial se actualizaba constantemente, día tras día. Nada estaba completamente garantizado. La información podía ser incorrecta. Las condiciones podían cambiar. Una fuente podía estar seca. Un paso montañoso podía volverse intransitable. Por eso, el sistema logístico debía ser flexible, capaz de absorber errores sin colapsar, capaz de adaptarse cuando la realidad no coincidía con la planificación. El tiempo no solo marcaba la duración de la campaña, marcaba el desgaste humano. Cada día de marcha acumulaba cansancio en los cuerpos. Las heridas pequeñas se volvían problemas graves. El descanso insuficiente debilitaba la disciplina. La noche, en este contexto, era un momento decisivo, no solo para dormir, sino para reorganizar,
para evaluar el estado del ejército, para decidir si al día siguiente se avanzaría, se descansaría o se modificaría el rumbo. Las distancias recorridas por el ejército macedonio fueron extraordinarias incluso para los estándares modernos. Desde los Balcanes hasta Asia Menor, desde Mesopotamia hasta Egipto, desde las planicies persas hasta regiones montañosas y remotas. Cada uno de esos trayectos implicaba semanas, a veces meses, de marcha continua, sin garantías, sin certeza absoluta del resultado, solo con la convicción de que detenerse demasiado tiempo era tan peligroso como avanzar sin descanso. El clima añadía otra capa de complejidad. El calor extremo podía agotar a los hombres. El frío inesperado podía destruir suministros. Las lluvias podían transformar caminos en trampas de barro. El ejército debía adaptarse a cada región, modificar horarios, ajustar ritmos, cambiar la distribución de cargas. Nada era uniforme, nada era constante. La única constante era el movimiento. El tiempo también tenía un peso político. Avanzar rápido podía desorganizar al enemigo. Demorar demasiado podía permitirle reagruparse. Cada día contaba. Pero acelerar la marcha tenía un costo. El cuerpo humano tiene límites, y la logística debía respetarlos para no destruir aquello que intentaba sostener. Alejandro entendía que el verdadero enemigo no siempre era el ejército contrario. Muchas veces era la distancia misma, el agotamiento acumulado, el desgaste invisible que no se ve en el campo de batalla, pero que decide el resultado de una campaña. Por eso, la conquista no fue una carrera descontrolada, fue una sucesión de avances medidos, de pausas calculadas, de decisiones tomadas al ritmo que imponía la realidad. Cada camino recorrido dejaba huellas, no solo en la tierra, sino en los hombres, en sus cuerpos cansados, en sus rutinas repetidas, en su capacidad de seguir avanzando pese a todo. Y así, mientras el ejército cruzaba continentes, el tiempo se convertía en un adversario silencioso, un enemigo que no podía ser derrotado, solo administrado. Un factor que exigía respeto, paciencia y previsión constante. Porque en una campaña de escala continental, no sobrevive quien avanza más rápido, sino quien logra sostener el movimiento sin romperse. Cuando el ejército se detenía al final de la jornada, el descanso no significaba inmovilidad. Mientras muchos dormían, otros trabajaban en silencio. El verdadero sostén de la campaña no se encontraba solo en la marcha, sino en esas horas nocturnas dedicadas a conservar aquello que permitía seguir avanzando. En el mundo antiguo, el armamento no era un recurso abundante ni fácilmente reemplazable. Cada lanza, cada escudo, cada espada representaba horas de trabajo artesanal. Perderlos no era solo una pérdida táctica, sino logística. Reemplazarlos en territorios lejanos exigía planificación, habilidad y tiempo. El ejército de Alejandro llevaba consigo no solo armas, sino también a quienes podían repararlas. Herreros, carpinteros y artesanos formaban parte del sistema militar. No combatían en primera línea, pero su trabajo era constante y esencial. Las lanzas se astillaban, los escudos se abollaban, las armaduras se desgastaban con el uso continuo. Cada elemento debía revisarse, ajustarse, reforzarse. Nada podía dejarse al azar cuando la campaña no tenía un final cercano. El mantenimiento del equipo no era una tarea ocasional, era diaria, una rutina integrada a la vida del ejército. Ignorarla significaba exponerse a fallas en el momento menos oportuno. El transporte del armamento también implicaba decisiones complejas. Cargar demasiado ralentizaba la marcha. Cargar poco dejaba al ejército vulnerable. El equilibrio entre movilidad y seguridad debía recalibrarse constantemente. Los carros cumplían un rol fundamental, pero limitado. No podían circular por cualquier terreno. Dependían de caminos relativamente estables.
En regiones montañosas o accidentadas, su utilidad disminuía drásticamente. Por eso, muchos suministros se distribuían entre los propios soldados y animales de carga. Cada hombre llevaba consigo lo imprescindible, ni más ni menos. El exceso era un riesgo, la escasez, una amenaza. Las armas no eran el foco de atención. La ropa, las sandalias, las tiendas y los utensilios cotidianos también requerían mantenimiento. Caminar durante meses desgastaba el calzado. Dormir al aire libre deterioraba las telas. El clima aceleraba ese proceso. Un soldado con sandalias rotas no podía marchar. Uno sin abrigo adecuado no resistía el frío. Problemas simples podían inmovilizar a hombres entrenados si no se resolvían a tiempo. El ejército debía funcionar como un taller itinerante, capaz de reparar, reutilizar y adaptar lo que tenía a disposición. Nada se desperdiciaba. Todo podía tener una segunda función. En los territorios conquistados se aprovechaban los recursos locales: metales, madera, cuero. Los artesanos del ejército trabajaban con lo que encontraban, adaptando técnicas a materiales disponibles. La estandarización no era absoluta, pero sí suficiente para mantener la funcionalidad. La armadura enemiga capturada también se integraba al sistema. No siempre se usaba directamente, pero se reciclaba. El metal se fundía, las piezas se ajustaban. Nada se descartaba sin antes evaluar su utilidad. La continuidad logística dependía de esa capacidad de adaptación. No había depósitos centrales fácilmente accesibles. No existían líneas de suministros modernas. El ejército debía sostenerse a sí mismo con lo que llevaba y con lo que encontraba. La gestión de estos recursos requería organización administrativa. No todo era improvisación. Se llevaban registros, se asignaban responsabilidades, se controlaba el uso de los suministros para evitar desperdicios y conflictos internos. La pérdida de armamento no solo debilitaba la capacidad de combate, afectaba la moral. Un soldado que no confiaba en su equipo era un soldado inseguro. La confianza en las armas era una forma de estabilidad psicológica. Alejandro comprendía este aspecto con claridad. Sabía que un ejército bien equipado, incluso en condiciones duras, mantenía su cohesión. Sabía también que el descuido acumulado terminaba pasando factura. Las noches de campamento eran momentos clave para este mantenimiento constante. Mientras el fuego iluminaba suavemente las tiendas, manos expertas trabajaban en silencio. Golpes metálicos amortiguados, ajustes cuidadosos, reparaciones simples pero decisivas. Ese trabajo no aparecía en los relatos gloriosos, no se celebraba, no se recordaba, pero sin él ninguna victoria habría sido posible. A lo largo de años de campaña, esta atención constante permitió que el ejército siguiera siendo funcional, que las armas no se volvieran inútiles, que los hombres pudieran confiar en aquello que llevaban consigo. La logística no era solo una cuestión de movimiento y alimento, era también una cuestión de permanencia, de resistencia a largo plazo, de aceptar que cada objeto, por pequeño que fuera, tenía un rol en la continuidad de la conquista. Y así, mientras el ejército dormía y descansaba, otro tipo de batalla se libraba en silencio, la batalla contra el desgaste, contra el paso del tiempo, contra la fragilidad de los recursos. Porque en una campaña continental no basta con avanzar, hay que conservar, hay que cuidar, hay que sostener. Y ese esfuerzo constante, repetido noche tras noche, fue una de las razones más profundas por las que el ejército de Alejandro pudo seguir marchando cuando otros se habrían detenido. Cuando una ciudad abría sus puertas al ejército macedonio, la conquista no terminaba. En muchos sentidos, allí comenzaba otra fase, más silenciosa y prolongada. Una fase donde la logística dejaba de ser únicamente movimiento y pasaba a convertirse en administración.
Alejandro comprendió pronto que no podía sostener una campaña continental apoyándose solo en lo que llevaba consigo. El ejército necesitaba puntos estables, lugares donde reorganizarse, descansar, almacenar, reparar y planificar. Las ciudades conquistadas se transformaron en esos nodos esenciales. No todas las ciudades eran tratadas de la misma manera. La forma en que eran incorporadas al sistema dependía de su respuesta inicial. Aquellas que se rendían sin resistencia solían conservar gran parte de su estructura interna. Sus autoridades locales permanecían en funciones, ahora bajo supervisión macedonia. A cambio, ofrecían recursos, alojamiento y estabilidad. Estas ciudades se convertían en depósitos vivos, no depósitos cerrados, sino espacios integrados al territorio. Allí se almacenaba grano, se concentraban animales, se reparaban armas, se redistribuían suministros. Los puertos, en particular, cumplían un rol estratégico decisivo. Permitían la llegada de provisiones por mar, una vía mucho más eficiente que el transporte terrestre. Mientras el ejército avanzaba tierra adentro, la flota aseguraba rutas paralelas, manteniendo el flujo de recursos. La administración de estos centros exigía una estructura clara. Se nombraban gobernadores, se asignaban responsables del abastecimiento, se establecían sistemas de recaudación que no destruyeran la economía local, pero que sostuvieran la campaña. No se trataba de una explotación indiscriminada. Un territorio agotado dejaba de ser útil. La clave estaba en mantener un equilibrio delicado entre extracción y estabilidad. Alejandro entendía que una ciudad bien administrada era más valiosa que una ciudad saqueada. Podía sostener al ejército no solo por días, sino por años. Podía convertirse en un punto de partida para nuevas operaciones, en un refugio temporal frente a crisis inesperadas. En muchos casos, la fundación de nuevas ciudades respondió directamente a necesidades logísticas. No eran solo gestos simbólicos ni homenajes personales. Eran herramientas de control territorial, puntos fijos en un mapa en constante expansión. Estas fundaciones permitían asegurar rutas, controlar pasos estratégicos, garantizar la presencia macedonia en regiones alejadas del núcleo original del poder. Cada ciudad era una ancla que evitaba que la campaña se dispersara. La administración imperial no era uniforme, se adaptaba a cada región, respetaba costumbres locales cuando era posible, imponía control cuando era necesario. Esta flexibilidad reducía la resistencia interna, facilitaba la cooperación y, sobre todo, aseguraba recursos constantes sin necesidad de recurrir siempre a la fuerza. Los impuestos, los tributos y las entregas de alimentos se integraban a un sistema más amplio. Nada era improvisado. Cada aporte tenía un destino definido. Cada ciudad cumplía una función dentro de la red logística. La información fluía junto con los recursos. Mensajeros recorrían rutas establecidas. Informaban sobre cosechas, conflictos, movimientos enemigos. La logística y la inteligencia estaban profundamente conectadas. Un problema en una ciudad podía afectar a todo el sistema. Una revuelta podía interrumpir el abastecimiento. Una mala administración podía provocar escasez. Por eso, el control debía ser constante, aunque no siempre visible. Alejandro no gobernaba solo con la presencia del ejército. Gobernaba a través de esta red administrativa. Una red que permitía sostener la campaña incluso cuando él se encontraba a cientos de kilómetros de distancia. Las ciudades conquistadas dejaban de ser simples objetivos militares. Se transformaban en piezas activas de un proyecto mayor, un proyecto que avanzaba no solo por la fuerza, sino por la organización. Cada noche, mientras el ejército descansaba en las afueras o dentro de estas ciudades, la maquinaria imperial seguía funcionando. Se contaban provisiones, se registraban entregas, se tomaban decisiones que determinarían el rumbo de la marcha futura. Este sistema no eliminaba los problemas, pero los hacía manejables. Permitía absorber crisis sin colapsar.
sostenía la continuidad de la conquista. La verdadera dimensión del imperio de Alejandro no se medía solo en territorios conquistados, se medía en la capacidad de administrarlos, de integrarlos a una estructura funcional, de convertir el avance militar en permanencia. Así, mientras el ejército seguía avanzando hacia horizontes cada vez más lejanos, una red silenciosa de ciudades, puertos y centros administrativos mantenía vivo el movimiento. Porque conquistar es llegar, pero sostener es permanecer. Y en esa diferencia sutil se encuentra una de las claves más profundas de la campaña de Alejandro Magno. A pesar de su organización y flexibilidad, el sistema logístico que sostuvo las conquistas de Alejandro no fue invulnerable. Como todo sistema humano, tuvo fisuras, momentos de tensión, errores acumulados, límites que con el paso del tiempo se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. La campaña no avanzó en línea recta. Hubo retrocesos, desvíos forzados, regiones donde la planificación falló y la realidad impuso condiciones más duras de lo previsto. Uno de los mayores desafíos surgía cuando el ejército se internaba en territorios poco poblados o abiertamente hostiles. Allí la red de ciudades y centros administrativos se debilitaba. Las rutas eran escasas, los recursos limitados, la información fragmentaria. En esas regiones, la logística dejaba de ser una red estable y se convertía en una cadena frágil. Cada error se amplificaba. Cada día sin abastecimiento suficiente se sentía con mayor intensidad. El desgaste físico comenzó a acumularse de manera silenciosa. Años de marcha constante debilitaban incluso a los soldados más experimentados. Las enfermedades se propagaban con facilidad. Las heridas tardaban más en sanar. El cansancio se volvía una presencia permanente. La moral, tan ligada a la estabilidad material, empezó a resentirse en ciertos momentos, no de forma abrupta, sino gradual. Una suma de pequeñas tensiones, de expectativas incumplidas, de promesas de regreso que se postergaban una y otra vez. Algunos errores logísticos tuvieron consecuencias graves. Rutas mal evaluadas, fuentes de agua sobreestimadas, territorios que no podían sostener a una fuerza tan numerosa. En estos casos, el avance se transformaba en supervivencia. La marcha por regiones áridas expuso con claridad estos límites. Allí, la logística no podía improvisar. El margen de error era mínimo. Un cálculo incorrecto podía significar pérdidas irreversibles. Las decisiones se volvían más difíciles cuanto más lejos se encontraba el ejército de su punto de origen. Las líneas de comunicación se alargaban, la información tardaba en llegar, la capacidad de reacción disminuía. Alejandro debía decidir sin certezas absolutas, avanzar o detenerse, dividir fuerzas o mantener la unidad, insistir o retroceder. Cada una de estas decisiones tenía un impacto logístico inmediato. Dividir el ejército aliviaba la presión sobre los recursos, pero aumentaba el riesgo militar. Mantener la unidad fortalecía la capacidad de combate, pero exigía un abastecimiento más complejo. Las tensiones internas también formaban parte de estas crisis. Oficiales cansados, soldados que deseaban regresar. Diferencias culturales cada vez más marcadas a medida que el ejército incorporaba contingentes locales. La logística no solo debía sostener cuerpos, debía sostener una identidad común, un sentido de propósito compartido, y eso se volvía más difícil con cada año de campaña. En algunos momentos, el sistema mostró signos claros de agotamiento. No colapsó de inmediato, pero empezó a perder flexibilidad. Las soluciones eran cada vez más costosas, las alternativas más limitadas. El episodio más revelador de estos límites fue la negativa final del ejército a continuar avanzando hacia el este. No fue una rebelión violenta, fue un agotamiento colectivo, un límite humano alcanzado tras años de esfuerzo continuo. Los soldados ya no podían sostener el ritmo. La logística podía adaptarse, pero no podía crear recursos donde no los había.
No podía eliminar el cansancio acumulado. No podía reemplazar indefinidamente la resistencia humana. Alejandro comprendió entonces que incluso el sistema mejor organizado tiene fronteras, que la conquista no puede extenderse más allá de la capacidad de quienes la sostienen, que el tiempo, el desgaste y la distancia imponen un final inevitable. La decisión de detener el avance no fue una derrota militar, fue el reconocimiento de un límite logístico y humano, un momento de lucidez en medio de una empresa extraordinaria. Las crisis vividas a lo largo de la campaña no invalidan el sistema que la sostuvo. Por el contrario, lo hacen más comprensible, más real, más profundamente humano. Porque la grandeza de la conquista de Alejandro no reside en la ausencia de errores, sino en la capacidad de avanzar durante tanto tiempo pese a ellos. Y en ese recorrido, cada crisis fue una señal silenciosa, un recordatorio de que incluso los imperios más vastos se sostienen sobre cuerpos cansados, recursos finitos y decisiones tomadas bajo presión. En la calma de la noche, cuando el ejército finalmente se detenía, esas tensiones quedaban suspendidas, no resueltas, solo aplazadas. Y así, entre avances y límites, la campaña continuó, hasta que la logística, la distancia y el tiempo dijeron basta. Cuando el ejército dejó de avanzar y la marcha constante llegó a su fin, no terminó una historia de conquistas. Comenzó otra, más silenciosa y duradera. Una historia que no se mide en territorios ganados, sino en estructuras creadas y conocimientos transmitidos a lo largo del tiempo. La muerte de Alejandro no desmanteló de inmediato el mundo que había puesto en movimiento. El sistema que sostuvo su campaña había dejado huellas profundas. Huellas que sobrevivieron al hombre y se integraron en los reinos que surgieron después. El legado logístico de Alejandro no fue un manual escrito ni una doctrina formal. Fue una experiencia acumulada, una comprensión práctica de cómo sostener un ejército durante años, lejos de su origen, a través de regiones diversas y cambiantes. Los reinos helenísticos heredaron esa experiencia. Adoptaron la idea de redes administrativas, de ciudades fundadas con un propósito estratégico, de rutas pensadas no solo para el comercio, sino para el movimiento militar sostenido. La logística dejó de ser un asunto improvisado, se convirtió en una dimensión central del poder. Gobernar significaba asegurar recursos. Administrar significaba sostener flujos constantes de alimentos, hombres e información. Los ejércitos posteriores aprendieron de esta experiencia, no solo en el mundo helenístico, sino más adelante, en Roma. La idea de que la victoria no se decide únicamente en el campo de batalla, sino en la capacidad de sostener el esfuerzo, se volvió fundamental. Alejandro demostró que un ejército bien organizado podía atravesar el mundo conocido, pero también mostró que esa capacidad tenía límites claros, que la logística no es infinita, que depende de personas, de territorios y de decisiones humanas. Ese equilibrio entre ambición y realidad quedó grabado en la memoria histórica, no como una lección moral explícita, sino como una experiencia colectiva transmitida de generación en generación. La logística, en este sentido, se convirtió en una forma de conocimiento silencioso, un saber práctico que no siempre se nombra, pero que sostiene a los imperios. Un saber que se construye en la repetición diaria, en la observación cuidadosa y en la adaptación constante. Al observar la campaña de Alejandro desde la distancia del tiempo, el ruido de las batallas se atenúa. Lo que permanece es el movimiento, la marcha interminable, la red invisible que permitió que miles de hombres caminaran juntos durante años sin desintegrarse. Ese logro no pertenece solo a un rey, pertenece a todos los que participaron en ese sistema, a los soldados que cargaron sus equipos, a los artesanos que repararon armas,
a los administradores que contaron recursos, a los exploradores que midieron caminos. La conquista fue un esfuerzo colectivo sostenido por una organización extraordinaria, y en ese sentido, su legado es profundamente humano. Con el paso del tiempo, el mapa del mundo cambió. Los imperios surgieron y desaparecieron. Las ciudades fundadas por Alejandro adoptaron nuevas identidades, pero la lógica que las había originado siguió influyendo en la forma de pensar el poder y la guerra. Hoy, al mirar hacia atrás, resulta evidente que la mayor conquista de Alejandro no fue solo territorial, fue conceptual. Fue la demostración de que el dominio del espacio exige el dominio de los recursos, del tiempo y de la organización. En la calma de la noche, este relato se aleja de la épica. No busca glorificar ni condenar, busca comprender. Comprender cómo una campaña militar de escala continental fue posible en un mundo sin tecnología moderna. Comprender cómo la logística, ese arte silencioso, sostuvo durante años una de las empresas más ambiciosas de la historia. Cuando el ejército finalmente se detuvo, no lo hizo porque faltara valentía. Se detuvo porque había llegado al límite de lo que podía sostener. Y reconocer ese límite fue, en sí mismo, una forma de sabiduría. Así concluye este recorrido nocturno, no con el estruendo de la victoria ni con el colapso del fracaso, sino con la permanencia de una experiencia que sigue resonando a través del tiempo. Porque mientras existan ejércitos, caminos y recursos que administrar, la lección logística de Alejandro Magno seguirá acompañando en silencio la historia humana. Y en esa continuidad tranquila, casi imperceptible, descansa el verdadero legado de su conquista.